Al filo de la intriga. Babilonia y el misterio de la civilización no contada. En el segundo milenio antes de Cristo, la gran civilización de Babilonia existió como una de las civilizaciones más misteriosas y complejas del mundo. Babilonia fue la capital de Mesopotamia en la tierra de Irak y se encuentra cerca del río Éufrates, a 88 kilómetros al sur de la capital iraquí, Bagdad. Surgió en la tercera era del reino de Or, la civilización de la tierra de los titanes, y más tarde formó el núcleo de la capital, que incluía los territorios al sur de Mesopotamia y parte del reino de Ashur, al norte del país. Después de que el rey Hammurabi entró, la nombró capital de estas tierras entre 1792 y 1750 a.C. Gracias a su ubicación única, se convirtió en un centro comercial y político distintivo. Así nació la gran civilización de Babilonia, cuyo nombre significa en lengua acadia, la puerta de Dios. El número de su población no se conoce con exactitud, pero se estima entre 10.000 y 50.000 ciudadanos. Los babilonios tenían capacidad de cálculo, construyeron canales y grandes presas, organizaron diversas obras, entre ellas el teñido de cueros y la alfarería. Además de haber un sistema legal y tribunales gobernantes de acuerdo con las leyes de Hammurabi. La sociedad tenía 3 clases sociales, organizadas de acuerdo con su importancia. Los libres con todos los derechos en la primera clase. En la segunda clase aquellos que eran menos libres y con derechos, y luego llegaban los esclavos al final, en la tercera clase. Todos ellos estaban sujetos a las leyes de Hammurabi. La vida familiar y los rituales matrimoniales eran sencillos, tradicionales y cercanos a lo que conocemos hoy. La estructura de Babilonia nunca fue una estructura ordinaria. Contenía secretos y puntos de referencia que nadie ha podido entender o explicar hasta ahora. Según con lo que poseían en ese entonces, pudieron construir torres y ciudades que actualmente no podemos implementar si usamos sus herramientas simples. Lo que confirma que estaban por delante de nosotros, científica y culturalmente. En el siglo VII a.C., los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos como un paraíso en medio del árido desierto. Y contrariamente a las leyes de la naturaleza, por el rey Nabucodonosor. Y entregados a su esposa Amitis como una historia de amor, respeto y reverencia, cuando ella se sintió añorando su patria y sus bosques. Esos jardines colgantes fueron nombrados con este nombre porque se formaron en los balcones del Palacio Real y estaban rodeados por él desde todos los lados, por lo que era una vista impresionante. Siendo como un pedazo de paraíso en esta tierra. Contenía varias formas de flores, plantas, árboles y un sistema para elevar el agua y almacenarla en las capas superiores en tanques para regar los árboles. Cabe mencionar que una sola persona planeó toda esta construcción. Estos jardines fueron construidos sobre cadenas de piedras preciosas y entregados como obsequio al rey. Lo que lleva a algunos a decir que los antepasados eran mucho más inteligentes que nosotros y que es difícil de comprender el secreto de su civilización. Según los libros históricos, los seres humanos hablaban un solo idioma. Los habitantes de la tierra construyeron una ciudad y arriba de ella una torre que llegaba a la cima de las montañas. Y también construyeron un templo en el tope de esa torre. Su parte superior estaba revestida de oro puro. Era una obra maestra que se jactaba de su esplendor y hermosa construcción. Algunos documentos indican que esta torre es la Gran Torre de Babilonia o también llamada la Gran Torre de Babel. Se dice que Babilonia tenía paredes de 107 metros de alto, con un grosor de 27 metros, y estas paredes contenían 100 puertas hechas de oro, cada una con techos de oro también. Estas puertas protegieron a la ciudad de cualquier ataque y le dieron prestigio y poder contra los enemigos.
Los relatos difieren de la realidad de estos muros, ya que no había muchos monumentos obvios, debido a los numerosos ataques a la ciudad. La puerta de Istahar es la puerta más famosa de los altos muros de la ciudad, ubicada a la entrada de Babilonia. Los monumentos de Babilonia no se limitan a lo que aquí se menciona. Hay muchos tesoros culturales, como el obelisco, la estatua de león y los grandes templos que se construyeron en la ciudad. Babilonia es una de las 7 maravillas indiscutibles del mundo. Pero además de este lado positivo, tiene otro más oscuro: la tierra de la magia y la hechicería. Los babilonios establecieron leyes de magia y hechicería para la gente de Babilonia y Oriente en las edades tempranas y antiguas de la tierra. Los sacerdotes eran los de más alto rango en el clero. Celebraban sus propios rituales y las adivinaciones jugaban un papel destacado en la magia. De modo que el mago era tan encantador que los tiranos quedaban fascinados por su encanto. La magia babilónica era similar a la de los faraones, al igual que la magia negra. Pero la magia en Babilonia era uno de los tipos de magia más peligrosos que se había extendido desde los días sumerios. Como se sabe, históricamente la magia comenzó en Persia, el quinto milenio antes de Cristo, por un sacerdote llamado Zoroaster. Se consideró que este mago había desarrollado los métodos y fundamentos de la magia sobre los cuales se basaron los cananeos, egipcios, indios y otras civilizaciones, pero alcanzó su clímax durante la era babilónica. La civilización babilónica era bien conocida por su avanzado conocimiento de las matemáticas y la astronomía. Hasta ahora todos sus textos astronómicos, a menudo escritos con un punzón sobre arcilla, estaban basados en la aritmética, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Para la visión legendaria, Babilonia era un símbolo de opulencia, soberbia e idolatría. Del mismo modo, de grandeza, poder y admiración. Durante el reinado de Nabucodonosor II, Babilonia llegó a rivalizar con el Egipto faraónico y con el imperio medo-persa. La acción militar más célebre en la historia posterior fue el saqueo y toma de Jerusalén en el 597 a.C. y después en 587 a.C. La desaparición del imperio neobabilónico empieza con la decadencia que sufre tras la muerte de Nabucodonosor II en el año 562 a.C. El último monarca de la dinastía caldea fue Nabónido, quien delegaba muchas veces el mando a su hijo Belsasar, pues se pasaba largos periodos en el oasis de Teima, en Arabia. El rey persa, Ciro II, aprovechó la debilidad de Babilonia para conquistarla en el 539 a.C. Sin embargo, se sabe que los persas respetaron los ritos religiosos de Babilonia, de tal modo que Ciro se proclama ejecutor de la voluntad de Marduk y restaurador de la normalidad que Nabónido había alterado. Asimismo, Babilonia no es destruida ni saqueada, simplemente queda anexada al imperio persa, convirtiéndose en una de sus capitales. Con la conquista de Babilonia por los persas, la ciudad continuó manteniendo su esplendor durante un tiempo, pero después fue cayendo en el olvido. 2 siglos después, Alejandro Magno conquista la ciudad en el año 331 a.C. Pero cuando entró en la ciudad, monumentos como la famosa Torre de Babilonia ya se encontraban en ruinas. Finalmente, esta maravillosa, sorprendente y enigmática ciudad fue abandonada, y su recuerdo tan solo quedó en la memoria de la historia.